Abandonados, vejez en Chile, así se llama nuestro programa de hoy en 360, la noticia en todos sus ángulos. Vamos a conversar ahora con el capellán del Hogar de Cristo, José Yuras. José, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Y quería partir preguntándote si como sociedad, más allá del Estado, más allá de las organizaciones civiles, estamos enfrentando la realidad del envejecimiento en Chile. Muchas gracias, Daniel, por el contacto. Yo tengo la sensación de que no. Es una realidad emergente. En este momento hay más de 3 millones de personas mayores en Chile, mayores de 60 años, y dada la mayor esperanza de vida, esto va a seguir creciendo, y particularmente desde el Hogar de Cristo lo que nos convoca, ¿cierto?, es las personas que están en pobreza y particularmente en dependencia, adultos mayores. Esa es una realidad también que va creciendo y me parece que no se está abordando del todo. En su momento, hace una década, cuando fue la reforma previsional, hubo un avance muy importante que fue la pensión básica solidaria y que logró efectivamente cambiar bastante los niveles de pobreza entre adultos mayores. ¿Ya se ha quedado corto? ¿Ya ha pasado ese efecto? ¿Qué nos falta ahora? Ya ha pasado una década de eso, sobre todo en términos de los adultos mayores más vulnerables. O sea, lo que ocurre es que si las personas viven más, además tienen mayores dificultades de salud, hay mayores costos asociados a remedios, a medicina, a cuidado. Incluso no solo en hogares, sino que en atención domiciliaria, cuidadores, cuidadoras. Entonces, evidentemente, ese esfuerzo que se hizo hace 10 años atrás no da abasto, no alcanza para cubrir las necesidades de los adultos mayores. ¿Y qué falta hoy? ¿Dónde debería ir el mayor gasto que necesariamente va a haber que hacer en este tema en nuestro país? ¿Debería ir, por ejemplo, a aumentar esta pensión básica? ¿Debería ir a distintos subsidios para mejorar las condiciones de subsistencia de algunas personas? ¿Dónde hay que poner el foco? O sea, yo creo que lo importante es abordar este tema multidimensionalmente. Yo estaba escuchando lo que ustedes han estado haciendo ahora, entrevistando a distintas personas, particularmente a Octavio Vergara del Senama, a gerontólogo o geriatra que acaba de hablar, y creo que desde todas las perspectivas es importante hacer un aporte. Particularmente se requiere una política para adultos mayores en Chile que no existe. Afortunadamente, el gobierno del presidente Piñera, a través de la señora Cecilia Morel, ha convocado al Consejo Ciudadano para Personas Mayores. Nos reunimos hace poco más de un mes y ahí hay una iniciativa de participación ciudadana que me parece muy importante destacar y creo que va en la línea correcta poder consultar, porque aquí hay diversas realidades y distintas organizaciones de la sociedad civil, incluso de los mismos adultos mayores organizados, y creo que es importante escucharlas para acoger las muy buenas intenciones del gobierno, pero que de momento se han hecho anuncios y esperamos que se concreten lo más brevemente posible. Hace pocos días nos impactó también el caso de Jorge Olivares y Elsa Ayala, dos adultos mayores que decidieron poner fin a sus vidas. Y no es un caso aislado, vemos que en términos de América Latina, Chile aparece como el segundo país con una mayor tasa de suicidios entre adultos mayores. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se llega a ese extremo? Yo te recomiendo, no sé si has visto hoy día una entrevista a Eduardo Valenzuela en el Clinic, lo hizo Jimena Torres Cautivo, ahí da el clavo en varios puntos. Él hace una especie de análisis justamente del caso que tú mencionas y menciona 4 elementos. El elemento de la fragilidad o del dominio funcional, las personas van perdiendo capacidades a medida que se van envejeciendo, en este caso particular era así, elementos biomédicos, elementos también de salud mental y elementos sociales, de relaciones. Cuando las personas que están adultos mayores, que se van sintiendo, van disminuyendo sus capacidades, sus funcionalidades, y además a eso le añades la sensación de soledad y abandono, se produce lo que tú has mencionado, la mayor tasa de suicidio en adultos mayores, y en eso lamentablemente destacamos, y eso es algo que deberíamos intentar revertir. ¿Cómo se enfrenta ese elemento de la sociabilidad? Obviamente la familia tiene un rol indispensable, pero cuando no existen los familiares por distintas razones, no están presentes, ¿es posible que haya otros elementos que de alguna manera llenen ese vacío y que configuren un sentido para los adultos mayores? Un programa exitoso y que desarrolla el Hogar de Cristo, pero también otras organizaciones, son los PADAM, los programas de atención domiciliaria de adultos mayores. Se hace una ronda que incorpora a trabajadores sociales, médicos, geriatras, kinesiólogos, y 1 o 2 veces a la semana se visita a algunos adultos mayores y tenemos de esos 46 programas en Chile. Eso es de bajo costo comparado con una residencia o con centros de encuentro de adultos mayores, atención domiciliaria, y de ahí tenemos una política que se podría desarrollar, digamos, y que permitiría justamente alcanzar y llegar a atender a las personas que están en sus casas, conectándolas
con las redes existentes de salud y también provocando una sociabilidad con los vecinos. Muchas veces se da mucha cercanía con los vecinos y este tipo de intervenciones, los PADAM, contribuye a eso, a primero visibilizar. Los adultos mayores a veces se quedan en sus casas, no tienen quien los visite. Este tipo de iniciativa es muy ventajosa, provechosa para ellos y bueno, creo que se puede replicar. Y sobre el tema de la salud, hablábamos recién con Homero Gac, el presidente de la Sociedad de Geriatría, y nos decía esto de que los cuidados paliativos no están garantizados, en muchos casos no se dan, salvo que sea un cáncer, el auge tampoco está cubriendo adecuadamente esto. ¿Qué tan relevante es ese tema de los cuidados paliativos y muchas veces del dolor en la situación de los adultos mayores? O sea, eso es fundamental cuando ya, por así decirlo, no hay remedio y estamos en situación de enfermedades terminales. Eso es costosísimo, digamos, de mantener. Afortunadamente hoy, creo que aquí es importante insistir en un punto, no institucionalizar tanto, digamos, la política en el sentido de pensar que todas las personas van a poder llegar ya sea a un hogar o a un hospital. Hay que intentar procurar que sea la misma familia en las redes, que en la misma casa permitan que las personas pasen sus últimos días. Y ahí yo creo que la política pública puede perfectamente diseñar algún tipo de subsidio, de apoyo, porque, digamos, junto con la parte médica, la importante también del cariño, del apego, de la cercanía de las personas y de los que son cuidadores y cuidadoras es muy importante. Y ahí quisiera decir un punto, habría que también levantar el tema de los cuidadores y cuidadoras. Hay muchas personas que, ya sea que son familiares o que son enfermeros, que trabajan en esto, que cuidan a los adultos mayores. Tenemos que también tener algún tipo de política que permita cuidar a los cuidadores. José Yuras, el capellán del Hogar de Cristo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias, Daniel. Y nos vamos